El siguiente espacio es apto para menores de edad. Puede contener escenas de violencia. Debe ser visto en compañía de un adulto. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos al programa Tiempo de Gracia. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Hola Leonel, ¿cómo te encuentras? Hola Carolina, muy bien, contentos que nos acompañes el día de hoy. Sí, ¿no? Hoy ya estamos completos. Bueno, para los que no saben, hace 8 días pues no pude acompañarlos por temas laborales, pero gracias a Dios pues ya hoy me encuentro aquí nuevamente en este espacio. Y bueno, es un gusto, como les decía, que ustedes puedan estar ahí conectados, sintonizando este programa que es para la edificación de cada uno de ustedes y también para nosotros. Bueno, Leonel, recientemente nos predicaste un sermón, ¿sí?, en la iglesia en la cual estamos, y Leonel es pastor, ¿sí?, la Iglesia Bautista Riquezas de Su Gracia, aquí en Villeta, que está basado en Apocalipsis capítulo 14, de los versículos 14 al 20, y lo titulaste El tiempo del juicio final. Cuéntanos, Leonel, a qué hace referencia o cuándo es ese día del juicio. Bueno, primero, cuando nosotros hablamos acerca del tiempo del juicio final, la verdad es que nosotros no podemos colocarle una fecha, ya que ni la misma Escritura lo dice. Simplemente se hace referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo. En ese momento, cuando de hecho ya está determinado en el decreto eterno de Dios, todo lo que acontece está decretado por Dios, eso lo dice las Sagradas Escrituras. En ese momento el Señor Jesucristo descenderá del cielo y vendrá el tiempo del juicio final. Es a eso a lo que se hace referencia. Pero acerca de cuál día, en qué hora, en qué año, en qué mes, la Escritura no nos da ese detalle. Es más, de hecho, el mismo Señor Jesucristo en el ministerio terrenal, cuando le hicieron la pregunta, Él respondió lo siguiente, y esta respuesta la encontramos en Mateo capítulo 24, el versículo 36, que dice lo siguiente. Es el Señor Jesucristo hablando, dice: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. O sea, ¿cuándo viene Cristo? Dice el Señor Jesucristo, nadie lo sabe. O sea, ninguna persona terrenal, ninguna persona creada lo sabe, ni siquiera los ángeles. Pero aquí tenemos que explicar algo, porque entra un conflicto y se dice, bueno, ¿y acaso Cristo no es Dios? Muy brevemente, permítame decir algo. El Señor Jesucristo es el Verbo eterno de Dios, el que estaba en la eternidad, cara a cara con el Padre, que no tiene un comienzo, no tiene un origen, sino que siempre ha existido. Y Él existía en la eternidad como una persona divina, la segunda persona de la Trinidad, con una naturaleza divina, obviamente. Pero cuando Él se encarna, Él adiciona a esa persona una naturaleza humana. De ahí que tengamos el resultado que Cristo es una persona con dos naturalezas, una divina y una humana. Pero cuando Él ejecuta alguna acción, y eso lo decíamos en este sermón, lo hace en virtud de la naturaleza, digámoslo así, la cual está utilizando. Y esto es un misterio. En realidad es un misterio, y la doctrina de Cristo es supremamente compleja. Pero así lo presenta la Escritura, así lo ha creído la iglesia bíblica a través de la historia. Entonces, Cristo está respondiendo aquí en función de su naturaleza humana. Y en su naturaleza humana, Él tiene todas las limitaciones como nosotros. Él debe aprender, o debió aprender. De hecho, lo vemos llorando, por eso Él puede morir. Dice un teólogo, ya está en la presencia del Señor, R.C. Sproul, él dice que Dios murió en su naturaleza humana. Porque pues obviamente en su naturaleza divina, Él siempre es existente. Él es
De ahí se habla de la aceidad de Dios, que lo tocamos en otro momento. Pero Cristo, en su naturaleza divina, existe de sí mismo. Ahora, no separamos sus naturalezas, porque no podemos hacerlo. Lo que hacemos es hacer una distinción de sus naturalezas, que otra vez estas han sido herejías que se han cometido en el tiempo. Pero del día y de la hora, solamente Dios lo sabe. O sea, eso es lo que dice Cristo acá. Solo Dios lo sabe, porque Dios es omnisciente. Ningún hombre, ningún ser creado. Se ve por redes o personas afirmando Jesucristo regresa tal día, cuando la Biblia es muy clara y lo dice que solo el Padre lo sabe. Es correcto, eso sería incorrecto afirmarlo. Sí. La Biblia nos cuenta qué ocurrirá ese día. Sí, la Biblia, bueno, obviamente nuestro objetivo en este programa, ¿verdad?, no es dar un detalle porque se nos iría bastante tiempo, pero queremos aludir a algunas cosas, y para poder responder a ello, pues yo voy a citar algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Nos encontramos ahí en Mateo capítulo 24, de los versículos 29 hasta el versículo 31, dice lo siguiente, dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el Señor Jesucristo en el contexto viene hablando o dando respuesta a algunas preguntas que los apóstoles le formularon. Como por ejemplo, van caminando, ellos le muestran el templo y Cristo dice, no quedará piedra sobre piedra. Y ellos le dicen, bueno, ¿cuándo será cuando ocurrirá estas cosas? ¿Y cuándo será el fin? Por eso más adelante dice Cristo que ni el día ni la hora nadie lo sabe, pero luego también dice, ¿y qué señal habrá acerca de tu venida? Entonces Cristo está respondiendo esas tres preguntas en el contexto, pero dice, inmediatamente después de la tribulación de esos días, la tribulación aquí tiene dos aspectos. Uno, en el año 70, que el templo de Jerusalén fue destruido, pero también por las Sagradas Escrituras vemos que en los días que precederán a la segunda venida de Cristo habrá un periodo de tribulación. De hecho, la Biblia le llama un periodo de gran tribulación. Es decir, que se intensificará la persecución, y de hecho a los cristianos, a todos aquellos que se identifiquen con la fe en el Señor Jesucristo, serán perseguidos. De hecho, en muchos lugares ya, o mejor dicho, desde siempre ha habido persecución, pero solamente que en algunos lugares se intensifica. Hay lugares donde hay países donde están siendo perseguidos por causa de la fe en el Señor Jesucristo. Es prohibido. Es prohibido predicar, incluso leer las Escrituras. Eso lo vemos en muchos países de Europa, de África. Y pues yo veo que no está muy lejano que eso suceda también, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, donde hay un gran resurgir en este momento de las doctrinas bíblicas, de las doctrinas reformadas. Pero de esta tribulación es algo mundial. Es una tribulación, parece mostrar las Sagradas Escrituras de esa forma. Entonces dice que después de esto, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Son algunas señales que preceden, pero como dice Cristo, todavía no es el fin. ¿Cuál es la señal? Y es interesante porque la señal nos la da el versículo 30, dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal? Que podamos nosotros identificar que Cristo viene, no porque las estrellas se caerán, no porque ocurrirán terremotos, guerras, rumores de guerra, sino porque en el cielo aparecerá el Señor Jesucristo. Cuando lo veamos decimos, ese día es. Dice, y entonces las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Es decir, que Cristo viene en las nubes, pero también viene acompañado de los ángeles, que los ángeles serán servidores de Cristo en el juicio final. Y eso lo decíamos en este mensaje. Sí. Otro texto es Primera a Tesalonicenses, el capítulo 4.
dice lo siguiente. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13 en adelante, dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Pablo escribe esta carta para darle consuelo a una iglesia muy joven, no sé, unos de 2 a 5 meses de constituida. Pero ellos tenían el interrogante: ¿y qué pasa si Cristo viene? ¿Qué va a pasar con nuestra familia o nuestros amigos que creyeron en el Señor Jesucristo y murieron? Y Pablo va a hablar acerca de lo que yo voy a mencionar para traer consuelo y darles también una instrucción acerca de la venida de Cristo. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a todos los que durmieron en Jesús. O sea que aquí la palabra dormir es un eufemismo. Es una figura literaria que se conoce así, y lo que indica es suavizar una verdad, para no decir a los que murieron en Cristo. O sea, aquí la muerte o el sueño al cual se está refiriendo no es el sueño del alma que muchos creen, que las personas están completamente inconscientes cuando mueren. No, las personas están completamente conscientes, sus almas están completamente conscientes. En el caso de los creyentes, en el cielo, y en el caso de los inconversos, de los incrédulos, en el infierno. Eso nos lo muestran las Sagradas Escrituras. Pero dice: por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos adelantaremos a los que durmieron. O sea, por eso se requiere que ellos resuciten. Dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Primero que quiénes? Primero que los que estén vivos. O sea, se van a levantar. No es que esté diciendo que ellos van a resucitar primero que los incrédulos, no. Aquí de hecho no se está tocando el tema de los incrédulos, como desafortunadamente vemos que muchos malinterpretan este pasaje. Dice: entonces nosotros los que estemos vivos, ahí está la conexión con lo que viene diciendo, y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. O sea que en ese día... Es como un evento en simultáneo. Es un evento simultáneo, sí, exacto. Ese día, entonces, ¿qué ocurrirá? Bueno, primero los que han muerto en Cristo, los que duermen en Cristo, resucitarán. Resucitarán primero, antes que los que estén vivos seamos glorificados. Es a eso a lo que se refiere. ¿Cuándo será el arrebatamiento según este pasaje? El mismo día en que el Señor Jesucristo venga o descienda del cielo. Otro pasaje en Juan 5:25. Juan 5:25 al 27. Evangelio de Juan, capítulo 5, dice así la palabra del Señor. Dice así: y le dio autoridad, ¿a quién? A Cristo, para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí mira, aquí nos da más detalle. Dice que todos los que oirán, los que estén en los sepulcros, oirán la voz de Cristo. O sea, Cristo llamará, y tanto creyentes como incrédulos ese día resucitarán. Dice: y saldrán los que hicieron lo bueno, y lo bueno en el contexto es los que creyeron en Cristo, porque nadie puede hacer las cosas buenas. De hecho, la Escritura misma dice que no hay bueno sino solo Dios, no hay bueno ni siquiera uno. Dice el Salmo 14 y también Romanos capítulo 3. Dice: a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. O sea, todos resucitarán en el día final, unos para resurrección de vida, pero otros para resurrección de juicio, es decir, para condenación. Dice lo siguiente, versículo 30. Bueno, hasta ahí. Ese es el punto. O sea que ese día resucitarán tanto creyentes como incrédulos, solamente que tendrán dos destinos finales diferentes. Mateo 13, en Mateo capítulo 13, los versículos 41
al 43 dice lo siguiente. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, claro, porque veíamos ahorita que vienen con él. Sí. Y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y esto también es de consuelo para ti, mi amigo, mi amado hermano en Cristo, que de pronto en algún momento cuando seas perseguido de diferente situación, recuerda que un día Dios va a quitar a todos aquellos que son piedra de tropiezo para el avance del reino de los cielos. Y dice, versículo 42, y los echarán en el horno de fuego y allí será el llanto y el crujir de dientes. En otras palabras, a todos aquellos que son piedra de tropiezo en el reino de los cielos serán enviados. Aquí el horno, pues obviamente es el infierno o el lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda, como le llama el libro de Apocalipsis. Bueno, entonces lo que hemos visto hasta aquí es que, bueno, habrá un mismo día donde van a resucitar todos aquellos que han muerto, tanto incrédulos como creyentes, ¿sí? Que era lo que nos mencionabas a través de estos pasajes. ¿Cómo van a resucitar los creyentes? Una muy buena pregunta, porque allí decía que aquí mismo en Juan, en el Evangelio de Juan, bueno, más el texto anterior que leíamos antes, a Mateo 13, decía que resucitarán para resurrección de vida, o se levantarán para resurrección de vida. La Escritura nos da varios detalles, pero primero tenemos que ver cuál es el propósito de Dios salvar a algunos. En otras palabras, en palabras de las Escrituras, a sus escogidos o a sus elegidos. ¿Cuál es el propósito? Bueno, en Romanos capítulo 8, los versículos 28 al 30 dice lo siguiente. Romanos capítulo 8. Versículos 28 al 30. Versículos 28 al 30 dice lo siguiente. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, al propósito de Dios o a la elección de Dios. Sí. Dice, porque a los que de antemano conoció, y ese conocer tiene la intención de intimidad, o sea, de una relación más profunda. Dice, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuándo los glorificó? Bueno, en el plan eterno de Dios, obviamente en la eternidad. Pero ¿cuándo se cumple este acto? En la segunda venida de Cristo. Pero el propósito de Dios salvar a los suyos es transformarlos a la imagen del cuerpo glorioso resucitado del Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que los creyentes resucitarán en un cuerpo glorioso hecho semejante al de Jesucristo. Eso también lo revalida 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, que es un capítulo que nos habla acerca de la resurrección, que yo animo a nuestros oyentes a leer todo el capítulo. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 45 hasta el versículo 49, dice Dios así. También está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente. El último Adán, que es Cristo, dice espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual, o sea, desde la perspectiva humana. El primer hombre es de la tierra, terrenal, o sea, Adán. El segundo hombre, Cristo, dice, es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. O sea, nosotros después de la caída, hemos llevado la imagen de Adán. Y de hecho, cuando nosotros vemos en esos primeros capítulos de Génesis, cuando Adán engendra a Caín, dice la Escritura que Adán nació con la imagen de Caín. Ya no dice como la imagen de Dios. Claro, él portaba la imagen de Dios, pero en un sentido distorsionado. Luego dice, y como es el celestial, así también son los celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
lo que estábamos diciendo. Entonces, ¿cómo resucitarán los creyentes? Bueno, hechos conforme a la imagen del cuerpo glorioso del Señor Jesucristo, donde podremos ver palpablemente y visiblemente la gloria de Jesucristo en cada creyente al ser su cuerpo transformado a la imagen gloriosa de Cristo. Ok. Bueno, para aquellos que nos están viendo, estamos en el programa Tiempo de Gracia. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Quédense aquí conectados con nosotros. Nico, ¿a dónde me trajiste? Vinimos a Pecaditos Caseros, uno de los lugares más deliciosos que hay en Villeta para venir a comer, desde comida rápida hasta platos a la carta. Pero, ¿y estamos cerca al Sena? Súper cerca. Wow, sí, vamos. En Pecaditos Caseros te ofrecemos una experiencia gastronómica única. Nuestros platos están preparados con ingredientes frescos y de calidad, con ese toque especial que solo una receta casera puede brindar. Desde jugosas hamburguesas artesanales, salchipapas, pataconas, costillitas barbecue hasta platos a la carta. Cada platillo es una explosión de sabor que te transportará a la comodidad de tu hogar. Bueno, Saray, ¿y qué tal tus costillitas? Deliciosas, jugositas como me gustan. Definitivamente, Pecaditos Caseros se ha convertido en mi lugar favorito. Ven y disfruta de estas delicias caseras cerca al Sena o pide tu domicilio al 315-326-0111. Te esperamos con los brazos abiertos y prepárate para el sabor casero en cada bocado. Definitivamente sin Baratic vivo aburrido. Sin Barak no podríamos trabajar. Hola mamá, ¿cómo estás? Sin Baratic viviría lejos de mi familia. Sin Barak no podría crecer profesionalmente. Con Barak me ahorro estas largas filas. Si estar conectado es tan esencial e importante en nuestro día a día, yo no elegiría cualquier servicio de internet, yo elegiría Baraktic. bueno, Reyman, y como para nosotros es tan importante la opinión de nuestros usuarios, ¿qué tal si las conocemos? ¡Vamos! Barak tiene el mejor internet. Su velocidad es increíble. Ninguno de sus canales se ve borroso. Porque la señal llega por fibra óptica. Tiene canales variados. ¿Qué servicio de internet tiene en su negocio? Barak, el mejor. ¿Y por qué lo elegiste? Porque siempre contestan inmediatamente a la hora de tener un reclamo o una sugerencia. Porque me entregan las megas que me prometieron. En la región del Gualibá, miles de personas creen en Barak. Por supuesto, porque estamos en la capacidad de ofrecer el mejor servicio en la región. Por su amplia variedad de canales. Y lo mejor, la calidad de la imagen. Estamos llegando a instituciones educativas. Y a lugares donde otros operadores no llegan con fibra óptica. Desde hace 10 años somos el único proveedor de la región que cuenta con la confianza de sus usuarios. Por eso, ¿qué esperas para comunicarte y hacer parte de esta gran familia Baraktic? ¿Buscas vivir tus mejores momentos en tus viajes? Villetana Tours es tu agencia operadora de turismo ideal. Descubre destinos increíbles, experiencias inolvidables y momentos únicos con nosotros. Déjanos ser tu guía en esta aventura, viviendo emociones intensas y creando recuerdos que perdurarán para siempre. Porque Villetana Tours, en cada viaje, es una oportunidad para vivir al máximo y serán recuerdos inolvidables. Únete a nosotros y haz de cada momento una vivencia que te dejará huella. Reserva ahora al 313-435-1270. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en el programa Tiempo de Gracia. Gracias por seguir ahí conectados con nosotros. Antes de irnos al corte de comerciales, Lionel nos estaba contando cómo iban a resucitar los creyentes y nos decía que era en un cuerpo glorificado igual
a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es muy hermoso y consolador escuchar que nosotros, pues a pesar de haber pecado y al creer en el Señor Jesucristo, no solo somos perdonados, sino que también vamos a ser glorificados y hechos a esa imagen del cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesús. Pero entonces, Leonel, ¿qué va a pasar con los incrédulos? Es decir, aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo o no creen. Bueno, como lo decíamos hace un momento, en la segunda venida de Cristo será un día sumamente glorioso para los creyentes, pero será un día de terror, un día de espanto y un día de condenación eterna y definitiva para todos los incrédulos. Y hay varios pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de este evento. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, que es un hermoso libro de mucho consuelo, de mucha esperanza, donde muestra la victoria de Cristo y de la iglesia contra Satanás y sus aliados. Este libro dice allí, en Apocalipsis capítulo 6, de hecho es un libro lleno de simbología, pero eso no quiere decir que no traiga un mensaje, y aquí lo vemos. En el capítulo 6, de los versículos 12 al 17, dice lo siguiente. Dice, vi cuando el Cordero abrió el sexto sello. O sea, eso indica que ha abierto 5 sellos antes, ¿cierto? Dice, abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el cielo se puso negro como silicio, hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. Algo muy parecido a lo que leíamos en Mateo 24. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. A veces vamos a bajar mandarinas o naranjas o cualquier árbol frutal y movemos la mata, sacudimos la mata para que deje caer el fruto. Aquí está dando una representación así en el cielo en relación con lo que ocurrirá con las estrellas. Dice, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, los poderosos, los políticos, los que se creían los dueños de este mundo, mira lo que va a pasar, dice, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Y qué decían? Le hablaban a los montes, mira, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. O sea, del que está sentado en el trono es de Dios el Padre. Dice, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Mira cómo habla acerca del tiempo del juicio final, el gran día de la ira de ellos. Dice, ¿y quién podrá sostenerse? No habrá nadie que podrá permanecer en pie delante de la presencia de Dios. Y de hecho las Escrituras nos dicen, cuando fueron a buscar al Señor Jesucristo, cuando Cristo les pregunta, ¿y a quién buscan? Y ellos dicen a Jesús, y dice, yo soy. La Escritura muestra, dice que ellos cayeron por tierra. ¿Qué será enfrentarse a la ira pura de Dios? El único que lo sabe es el Señor Jesucristo, porque Él se enfrentó para salvar a su pueblo. Pero Apocalipsis 20:15 también, ahí más adelante dice lo siguiente. Dice, Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, o sea, el que no fue elegido por Dios, pero que él también decidió vivir en pecado, decidió rechazar voluntariamente a Cristo por continuar viviendo en las cosas que ofrece este mundo, en toda clase de pecados, pero particularmente en rechazar conscientemente al Señor Jesús. Dice, fue arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Imagínate el lago, dice el lago, que arde con fuego y azufre. O sea, que está ardiendo constantemente. Ese es el juicio divino de Dios. Y nos describe el tormento en Apocalipsis 14, que de hecho, antes de ese mensaje que tú mencionabas hace un momento, predicamos acerca de este pasaje, que estamos en nuestra congregación predicando de manera expositiva el libro de Apocalipsis. Y dice el versículo, Apocalipsis 14, el versículo
Del 9 al 13. Del 9 al 13 dice lo siguiente: entonces lo siguió otro ángel y el tercero diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano. Rápidamente, porque no tenemos el espacio para de verdad ahondar en estos detalles, pero la bestia a la cual se está refiriendo es en el capítulo 13 a la primera bestia, que representa el poder político anticristiano. La marca significa la ideología, significa los pensamientos, todo aquello que lleva en contra de Cristo. Por eso dice en la frente, o sea, los ideales, las filosofías con las cuales ellos han sido afectados. Y pues obviamente eso se traduce en sus creencias, en lo que ellos piensan, en lo que ellos creen, en lo que ellos pueden cultivar mentalmente. Pero el tener una marca en la mano, esto indica los hechos que ellos realizan. Claro, es con lo cual se identifica. Y la marca indica propiedad de esa bestia, de ese sistema que a la final es un sistema político y anticristiano, o es un sistema político religioso anticristo, o sea, se opone a Cristo, odia a Cristo. Y solamente aquellos que tienen esta marca, dice la Escritura, que se les permite hacer cosas con libertad, como vender, como comprar, como comercializar. Pero en sí es la identificación con ese sistema anticristiano en lo político y en lo religioso. Es a lo cual se refiere, sin entrar en más detalles. Luego dice: él también beberá, o sea, el que tenga esa marca, dice, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, en presencia del Cordero. Pero mira lo que describe acerca de ese tormento. Dice lo siguiente: perdón que se nos voló la hojita, el aire. Dice el versículo 11, y el humo de su tormento asciende, o sea, sube por los siglos de los siglos. Un tormento eterno, un tormento ininterrumpido. Y lo dice la palabra de Dios. Dice: y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Y dice: aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Jesús y la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque estas personas, este sistema perseguía a los que guardan los mandamientos de Dios y a los creyentes. Les hacían guerra, por eso dice: aquí está la perseverancia, o sea, aquí está el aguante, aquí está el soportar de los santos. Dice versículo 13, y oí una voz del cielo que decía, yo decía en ese sermón que muy seguramente es la voz de Cristo, dice: escribe, le dice a Juan, bienaventurados los muertos de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. Y el Espíritu Santo dice: sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Una desgracia morir sin Cristo, una bienaventuranza morir en Cristo. Y esto es algo real, esto es algo real. Muchos de los que nos están escuchando ahí, y nuestra oración es que Dios salve a todos los que nos escuchan, pero si no se arrepienten, se acordarán de estas palabras en el infierno, porque es algo que Dios dice en su palabra y es real. Así que tenemos ese sufrimiento del cual se describe allí. Sí, bueno, para aquellos que nos están viendo, el tema que estamos tratando hoy está relacionado con el tiempo del juicio final. Y como decía Leonel y finalizaba estos últimos versículos, eso es algo asombroso para nosotros, para los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y muchos pueden llegar a decir que eso no es un Dios de amor, ¿sí? Y la verdad que eso es algo errado del conocimiento de Dios, ¿no? Realmente no conocen al Dios de la Biblia, porque según sus atributos divinos, como hemos dicho en otros programas, Dios es amor, pero también es justo y fuego consumidor. Es verdad que no podemos saber cuándo el Señor Jesucristo volverá, como lo hemos dicho y la Escritura también lo dice, pero ¿por qué se tarda en regresar? Antes de responderte esa pregunta, yo creo que de alguna manera
el hombre porta la imagen de Dios y de alguna manera, a pesar de haber pecado, hay un atisbo de esa imagen de Dios. O sea, hay como una huella de esa imagen de Dios. Porque mira que, ¿por qué nosotros protestamos cuando se hacen cosas injustas? Cuando vemos nosotros a un niño que su madre o su padre lo ha abandonado, cuando vemos que han violado a una mujer, que es a los niños, es algo sumamente terrible. Pero mira cómo reaccionamos, pero pretendemos que Dios pase por alto los pecados, como si nada. Dios es amor, pero también Él es justo. Y si es justo, eso indica que ningún hecho, ninguna acción que nosotros realizamos se quedará impune. Las justicias terrenales sí dejan muchas cosas impunes, pero la justicia de Dios no. Por eso muchas personas dicen, yo le dejo a la justicia de Dios. Ahora sí, volviendo a tu pregunta, ¿por qué Cristo se retarda? Bueno, en 2 de Pedro, en el capítulo 3, de los versículos 8 al 13, dice lo siguiente: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, un tiempo muy diferente al nuestro. Pero es una comparación que está haciendo. Dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Nosotros pensamos que el Señor se ha tardado en cumplir su promesa, pero aquí dice, no, Él no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Mira cómo Dios muestra su amor. ¿En qué sentido? En que todavía Cristo no ha venido. Y esto obviamente está en función de los que Dios ha elegido. Él les dice, ninguno de los que Dios ha elegido se perderá, pero Dios quiere que todos ellos se arrepientan. Y ese es nuestro objetivo de nosotros transmitir este programa, porque no es que estemos, verdad, desocupados y no tengamos muchas cosas por hacer. Claro que las tenemos, pero nuestro objetivo es poder compartir este mensaje de salvación con todos ustedes. Dice, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, y un ladrón no avisa, o sea, sorprenderá a las personas. Ahorita lo decíamos, no sabemos cuándo Cristo regrese. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Esto es algo, otra vez, real que ocurrirá. Dice, pero según su promesa, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esto debe ser, no va a ser totalmente destruido como fue en el diluvio universal, pero sí va a ser transformado por medio del fuego, donde allí dice que mora la justicia, donde estará Cristo y toda la iglesia universal por los siglos de los siglos, en cielos nuevos y tierra nueva, mientras que aquellos que rehusaron creer en Cristo estarán bajo el tormento eterno. Bueno, Leonel, ya para finalizar, cuéntanos cómo alguien puede escapar de esa condenación eterna. ¿Hay alguna vía de escape, un camino para no ir al infierno? Hay una sola puerta. Hay un solo camino, hay una sola dirección que trae vida eterna y es Jesucristo. Amén. Y Juan el Bautista lo expresó así y fue registrado estas palabras por el apóstol Juan. En Juan capítulo 3, el versículo 36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. O sea, no va a experimentar la muerte eterna, sino la vida eterna. Dice, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea, la ira de Dios permanece eternamente sobre él. Hay tiempo para que tú te arrepientas de tus pecados, para que le pidas perdón a Cristo, para que le sigas y le busques. Y le sirvas. Y le sirvas con todo tu ser. ¿Cómo puedes empezar? Ahí donde estás pidiéndole perdón al Señor Jesús, confesándole los pecados y, como siempre decimos, buscando un lugar donde puedas congregarte para crecer y para seguir siendo alimentado y pastoreado
por el gran pastor de las ovejas, que es Jesucristo, mediante aquellos fieles pastores que Él ha dejado en su iglesia. Así es. Bueno, Leonel, muchas gracias por tu tiempo, gracias a cada uno de ustedes que están ahí conectados con nosotros, por acompañarnos acá en este espacio, en el programa Tiempo de Gracia. El Señor les bendiga y nos vemos en una próxima entrega.